Saludos a todos, bienvenidos a La Voz del Viento en esta sesión de misterio, conspiraciones, historia. Y concretamente hoy vamos a hacer historia que nos pilla muy de cerca, precisamente en la localidad de Marchena, hasta Arcos de la Frontera, en lo que, bueno, pues una buena parte de Andalucía. Y es una parte de la historia, pues quizás que el comienzo o el germen de lo que fue el Imperio Español. Y para ello pues tenemos con nosotros a José María Pérez Gómez, que nos va a hablar de un protagonista muy importante, que era Rodrigo Ponce de León. Y bueno, José María, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí estamos contigo y con los espectadores también. Estupendo. Bueno, pues normalmente en La Voz del Viento, pues bueno, hacemos misterios, conspiraciones, hablamos mucho de historia alternativa, pero es que no solamente hay historia alternativa, sino historia que no se sabe, y encima, sobre todo, casi que la que menos se sabe es aquella que nos pilla a lo mejor más de cerca, ¿no? Esta historia es muy cercana, pero como tiene también su parte oscura, su parte negra, mucha gente no la conoce. Y lo que tú has dicho es el germen de lo que va a ser el Imperio Español. Y el personaje de aquí, precisamente, de Marchena. Bueno, José María pues ha investigado sobre todo esto que estamos hablando, sobre la figura de don Rodrigo Ponce de León, que fue pues el gran estratega de los Reyes Católicos y quizás que se podría decir también uno de los mayores estrategas de lo que fue... El mayor estratega que ha tenido Sí. España después de... Bueno, fue antes que Blas de Lezo, pues digamos que es este. Conquistó más tierra que el Cid Campeador dentro de la península. Claro, que había quien le acompañaba, sus acompañantes eran Pedro de Vera, los hermanos de él y un montón de gente, y ya los reyes le tenían que seguir, claro, no tenían más remedio. Bueno, antes de entrar un poco más en lo que es la historia, me gustaría preguntarte por qué no se sabe esta historia, ¿no? ¿Por qué no se ha estudiado a fondo esto? Porque yo pienso que su brazo derecho, que era don Pedro de Vera Mendoza, en la isla de La Gomera, en Canarias, hizo una justicia ejemplar, entre comillas, que se le ocurrió, era la época, son contemporáneos a Blas de Valaquia, así que imagínate lo que hizo. Blas Tepe, Blas de Valaquia. Sí. Blas el empalador, pues tenemos nuestro empalador, y es la historia negra. Los canarios, por eso no nos lo perdonan, pero yo les digo que ellos no son los verdaderos canarios, son los hijos de los que hicieron eso. ¿Por Claro. qué? Porque los canarios vinieron aquí a la península como esclavos. Entonces, don Pedro de Vera empaló en la isla de La Gomera pues, como unas 600 personas. Entonces eso no se le perdona. Pero vamos, don Rodrigo de Ponce León era una figura noble, un gran estratega, y no se merece el olvido, ni tampoco Pedro de Vera, porque sin él no seríamos lo que somos hoy. Bueno, además que, como ya decía, nos pilla de cerca porque el reino, digamos, o el ducado, ¿no? Ducado. Bueno, sí, resulta que don Rodrigo Ponce León era conde de Arcos, marqués de Cádiz, y como iba con gente de guerra de Arcos de la Frontera, pues cuando él murió, elevaron aquello a ducado. Tienes que tener en cuenta que la rienda del caballo de Isabel la Católica, cuando entra en Granada, la lleva don Rodrigo Ponce de León. Y el pendón siguiente que entra al de Castilla es el de Arcos de la Frontera. Y además parten en plena guerra contra Granada, parten de aquí, precisamente, de Marchena. Sí, señor, con tropas de todos, pero la mayor parte de las tropas eran precisamente de don Rodrigo, puesto por él, vamos. Era un caso aparte. Perdió en la batalla de la Zarquía, perdió a 3 hermanos, y por eso se va a enconar mucho contra los musulmanes, y es lo que yo puedo decir. Si don Rodrigo Ponce León llega a vivir 10 años más, donde de verdad se cuela es en África. Y entonces ahí te da que pensar, porque era contemporáneo a Colón. Y don Rodrigo tiene la flota en el puerto de Santa María. Y Colón viene al puerto de Santa María y se hospeda en la casa de Juan de la Cosa. ¿Qué ocurre? Pues que los caracteres de uno y de otro no compaginan. Don Rodrigo tiene la mejor flota. También el duque de Medina en Sanlúcar de Barrameda tenía la flota. Y ni uno ni el otro quieren a Colón. Algo pasa. Y Colón se tiene que ir a Huelva. ¿Qué ocurre en Huelva? Le llenan los barcos de maleantes. O sea, ni los propios reyes se fiaban de Colón.
Y además nos estaba separando de los verdaderos intereses de los españoles, que era perseguir al enemigo que habían derrotado, estaban por derrotar al enemigo, y era perseguirlo, pero en África, que está enfrente de la península. No se había perdido nada en América. Y aparte, los portugueses habían abandonado antes Canarias como cebo para que los españoles entrasen en Canarias. Cuando se dan cuenta del entuerto y de que América era algo más grande de lo que ellos pensaban, no es normal. Yo hablé con la duquesa de Medina sobre el tema cuando ella escribió No fuimos nosotros. Y era que Colón va con los vientos alisios y vuelve con los vientos alisios en el primer viaje. No es normal. Los portugueses lo sabían. Lo que ocurre es que cuando se dan cuenta que América, lo que nos habían dado era mucho más grande y más fácil de conquistar, y que había también oro, pues hacen un paripé y surge el Tratado de Tordesillas. Y ahí nace Brasil. Uh-huh. O sea, de estas disputas. Ajá. Es decir, el descubrimiento de América supuestamente no lo descubrió ya Colón, sino que se sabía, se conocía antes. A Colón no lo ahorcaron porque él seguía diciendo que aquello era la India. Le convenía decir que era la India a sabiendas de que él sabía que aquello no era la India. Y don Fernando lo que se sorprendió era de que volvieran con los maleantes porque además tuvo un motín a bordo de Colón antes de llegar a América. Don Fernando se sorprendió de que Colón regresara. Pero claro, al regresar y ver que había algo, pues lo convierten en héroe por casualidad. Por eso no lo matan. Es más, Colón muere en Valladolid y de una manera que no es lleno de la riqueza que él pretendía. Ajá. Pero en todo este viaje hay una historia también oculta, y es que esto es muy interesante porque también tenemos evidentemente pues muchos espectadores de Latinoamérica, Sudamérica, y oye, pues les toca también de cerca, ¿no? Entonces, ¿había antes relaciones de, no sé si al-Ándalus o ya la Andalucía conquistada? La duquesa de Medina me llegó a insinuar de que se conocía y de que había una corriente. Lo que sí de verdaderamente ocurre es que los españoles decidimos ir a por aquello, pero a conquistarlo. Claro, o sea, que podría existir comercio, por ejemplo. A ver, don Fernando y Isabel de Castilla, sí, tontos no eran. Y mientras estaban en la campaña de Granada, estuvieron retrasando a Colón. Y cuando le dan algo, le dan unos cascarones. O sea, no eran unos barcos para cruzar el Atlántico. Claro. Y aquí había barcos para cruzar el Atlántico. Y además, con un ejército profesional, que era lo lógico, ¿no? Claro. Claro. Bueno, pues vamos a retroceder un poquito, creo, en el tiempo. Vamos a indagar un poquito más en el contexto, ¿no? De cuando Rodrigo Ponce de León, bueno, pues cómo era su ducado, cómo era la relación, digamos, entre los reinos y digamos, a cargo de quién estaba realmente. Bueno, su padre vivía aquí en Marchena, su padre era el marqués de Cádiz. Él también, es extraño cómo puede ser marqués también a la vez que el padre durante un tiempo. Y bueno, siendo marqués de Cádiz, conde de Arcos y todas esas cosas, era un niño. Y siendo un niño, cerca de aquí hay una escaramuza con Muley Hassan, que es el padre de Boabdil. Y el niño se envalentona y persigue a los moros, en lo que no debía de haberlo hecho, solamente iban para mirar, pero el niño se envalentona, y qué cuenta le daban los que iban con él a sus padres. Bueno, pues recuperaron mucho del botín que llevaban, y a partir de ahí el niño se crece, y se cree un iluminado, y que se le aparece la Virgen, y que él no va a perder ninguna batalla, y con 19 años está conquistando, en 1462 está conquistando Gibraltar. Uh-huh. Y bueno, hay unos diálogos muy bonitos, recogidos. Otros me lo he tenido yo que, para hacer el guión, que suponer, porque conociendo el campo de batalla y lo que sucedió, te puedes imaginar, te puedes hacer una idea de lo que allí sucede. Claro. Entonces... Bueno, hay un campo de batalla que incluso, si no me equivoco, estaba hasta la fecha estaba perdido, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde son esas batallas y dónde se encuentran esos campos de batalla? Bueno, pues... toda la comarca, lo que es la Sierra de Cádiz,
todo eso desde Arcos de la Frontera, por eso era Arcos de la Frontera, allí tenía el fuerte, lo más fuerte, Don Rodrigo, y a partir de allí empiezan a conquistar la calzada romana, Archite, bueno, Archite ya no existe, pero está en las ruinas, todo lo que es la zona de Urique, Cardela. Cardela es un fortín que hay en Urique, un peñasco impresionante, eso le vale a Arcos el título de ciudad, y precisamente se toma con hombres de don Rodrigo Ponce de León. Sahara de la Sierra, a él lo nombran Marqués de Sahara porque recuperó Sahara, y la historia es que precisamente cuando toma Setenil y luego Ronda, con las bombardas, que es impresionante, todavía en Ronda se pueden ver en las murallas los daños que produjo don Rodrigo Ponce de León. Yo, como sé la historia, he visto que los daños en la muralla no son solamente de la erosión, sino que se ven precisamente en la parte esta que da el Tajo, en el Puente Nuevo, un poco más para acá, a la derecha, se ven los daños de las bombardas. Entonces te das cuenta que es una figura... ¿Cómo eran las bombardas? Las bombardas necesitaban 7 horas, eran unos cañones impresionantes, necesitaban pues, alrededor de 7 horas para enfriarse. Así que imagínate cuántos cañones utilizaban. Ajá. No era una cosa... Y además había que preparar los campos para llevarlos, era maquinaria pesada. Claro, muy pesada. Pues tomaron Ronda. Sí. Y claro, ya no siguieron más para allá porque te encuentras ya en una zona muy agreste y ya está cerca a los pies de Marbella y bueno, pues no siguieron por allí, sino que empezaron a prepararse por la costa. Y entonces vienen los reyes católicos y se quedan en Arcos preparando la toma de Málaga. La llave de Marbella la entregaron sin plantear, fueron a entregarla a Arcos directamente, sin presentar batalla. Y cuando ya al año se prepara todo y el año que llegan a decidir tomar Málaga, don Rodrigo entra por la parte más difícil, por las Reales Atarazanas. Hoy es el puerto de Málaga. Ajá. Y allí pues cercan Málaga y la batalla por Málaga va a ser muy cruda. A don Rodrigo lo hieren, al mejor escalador que teníamos, Ortega del Prado, lo matan de un tiro de espingarda en la cabeza. Supongo que fue por defender, porque iban juntos, seguro que el tiro iba para don Rodrigo. A don Rodrigo lo hieren también de un tiro de espingarda en el mismo momento en la ingle y de un tiro de ballesta en un brazo, y aún así, en una escaramuza que están los moros, salen como alrededor de 3.000 moros de Málaga, las tropas cristianas empiezan a retirarse y don Rodrigo empieza a entusiasmarlo y que no se vuelvan, y por eso aguantan el cerco. Bueno, el cerco de Málaga, te puede hacer una idea. Empezaron a cercar Málaga con canastos de mimbre, llenos de arena. Y así empezaron a hacer una fortaleza para encerrar Málaga. Uh-huh. Y cuando llegó la reina a ver los daños que están haciendo las bombardas de don Rodrigo en la muralla de Málaga, entonces el Segrí, que era el defensor de Málaga, enseñó las banderas, las insignias de los Ponce que había conseguido en la batalla de la Zarquía. Esto es lo que va a envenenar a don Rodrigo y le va a poner todo su empeño, vamos, es un odio ya aférrimo hacia los moros, porque habían muerto sus tres hermanos en la batalla de la Zarquía, y para él, en el momento que está enseñándole eso a la reina, era una burla. Y aparte de eso, desde la Alcazaba de Málaga se ve las insignias de los reyes, se ve todo, o sea, el Segrí sabía lo que estaba haciendo. Bueno, pues eso le va a costar al Segrí que viniese amarrado de pies y manos hacia Carmona. Y muere al año de hambre. O sea, él había jurado defender el Islam y Málaga hasta la muerte. Y es algo que te queda sobrecogido porque tampoco nadie se merece esa muerte, ¿no? Continuamos en La Voz del Viento. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en la siguiente parte que podéis encontrar pues en nuestro canal de La Voz del Viento, y vamos a continuar hablando de batallas, de cómo fueron los desenlaces en la historia de Al-Ándalus, la historia no contada, y lo vamos a hacer ahora con nuestro invitado José María Pérez. Así que volvemos en el siguiente vídeo.